Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones hidráulicas de la antigüedad. Para comenzar, vamos a definir qué es una civilización. Y te recuerdo que una condición clave para la sedentarización fue que los grupos humanos fuesen agricultores y también ganaderos. Con el tiempo, era posible, gracias a las condiciones climáticas relativamente favorables y a un sistema de organización del trabajo que permitiera distribuir las tareas y planificar el uso de los recursos naturales, fue importante que se puedan empezar a establecer en lugares fijos y de esta manera poder empezar a realizar actividades que hasta ese momento no se realizaban. Pero para poder realizar este tipo de actividades como la agricultura o la ganadería, estos pueblos que con el tiempo se van a transformar en aldeas y en civilizaciones y en sociedades muy influyentes de la antigüedad, tenían que vivir en un clima más bien templado, ¿sí? Como te decía hoy, en torno a grandes ríos importantes como el Tigris, el Éufrates en Mesopotamia asiática y el río Nilo en Egipto. Seguramente este último lo conocerás más porque la civilización egipcia la hemos estudiado de muy pequeños. Estos pueblos, estas civilizaciones que se van creando, se las va a llamar civilizaciones fluviales o hidráulicas, porque están en torno a esos ríos. Ahora, ¿qué es una civilización y cuáles son esas características? El concepto de civilización nace alrededor del siglo XVIII, para indicar que es un nivel cultural, económico, superior y más complejo al de las tribus, las clanes, las bandas que había en la época del Paleolítico y el Neolítico. ¿Cuáles son las actividades que caracterizan a una civilización? Primero, la presencia de un Estado, la existencia de un Estado. Tengamos en cuenta que un Estado es un territorio que está organizado por medio de reglas, por medio de una forma de gobierno, una estructura social, costumbres, una religión, un desarrollo urbano, una economía basada en los recursos que tengo al alcance de la mano para poder hacerlo. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la ganadería y también el comercio, ¿sí? Un elemento muy importante para una civilización es la escritura. ¿Por qué? Porque precisamente gracias a la escritura se puede registrar aquello que es importante para esa sociedad y que queda en el tiempo y que se puede volver a reconstruir todas las veces que uno desee, porque precisamente nos permite dejar testimonio de cosas que van a ser relevantes a través de la historia y que son importantes para esas comunidades que lo están viviendo en lo cotidiano. Esto permite también un importante desarrollo científico y cultural, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, como te decía hoy, a culturas muy importantes, ¿sí? de esta historia antigua, que nacen en estos valles fértiles, que son culturas fluviales, y que, por ejemplo, vamos a mencionarlas, como te decía hoy, la civilización egipcia, ¿sí? Que está en el África, con el río Nilo. Después en Asia tenés la región de la Mesopotamia, que está compuesta entre los ríos Tigris y Éufrates. Después tenés la India, ¿sí? Con el río Indo. Y finalmente la civilización china con el río Amarillo. Tengamos en cuenta que estas civilizaciones dejaron grandes huellas a través de la historia. Por ejemplo, en la época de la Mesopotamia, vos tenés grandes pueblos o pueblos muy importantes que, en el caso de los sumerios, por ejemplo, fueron los que primero manejaron el tema de la escritura. También los egipcios en su momento con la escritura jeroglífica, pero los sumerios en Mesopotamia empiezan con la escritura cuneiforme, quiere decir a través de símbolos, ¿sí? Otro legado que nos dejan estos pueblos de la Mesopotamia es los babilónicos, ¿sí? Comienzan a establecer el primer conjunto de leyes con el rey Hammurabi, ¿sí? Ese conjunto de leyes, ese código que, que estableció ese reinado, permitió poner por escrito todas las leyes
y todas las normas que se daban cotidianamente y que muchas veces llevaba a la venganza entre distintas personas, habitantes de una ciudad o entre pueblos en general. Con este código de leyes, Hammurabi lo que hace es ordenar un poco la sociedad y darle ese, ese orden, esa necesidad de normalidad que permita que esa cultura, que esa ciudad, que esa civilización, que ese pueblo se siga desarrollando. En el próximo capítulo, en el próximo episodio, vamos a hablar de la Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones, la región en la cual se van a establecer muchísimos pueblos de distintos orígenes indoeuropeos y que ellos van a dejar el legado. Como recién te conté de los sumerios y de los babilónicos, vamos a seguir hablando en Mesopotamia en el capítulo que sigue a continuación, en la próxima vez que digamos, seguimos pensando juntos.